Hermanos, un feliz sábado. Feliz sábado. Vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, otra vez estamos encomendando nuestro corazón hacia ti. Permite, mi Dios, que en esta mañana tú eres quien guía cada corazón. Tú conoces las necesidades, tú conoces las pruebas, tú conoces todo de nuestro corazón, mi Señor. Tú los puedes ver, tú los puedes renovar, tú nos puedes dar gozo, ánimo, tú nos puedes dar paz en nuestro corazón. Por eso acudimos a ti, mi Dios, en oración y alabanza, mi Dios. Fortalece a cada uno de nosotros, mi Señor, y danos tu palabra de vida que nos lleve, mi Señor, en preparación de tu pronta venida. Gracias, mi Dios. Limpia mi corazón en este momento para poder llevar tu palabra, mi Señor, conforme a tu Espíritu. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a veces en la lucha preguntamos al Señor qué uno debe hacer. A veces en las pruebas preguntan al Señor qué debemos hacer o qué debemos haber hecho antes que las pruebas llegan a cada uno. Pero el Señor siempre ha preparado para nosotros un camino que da a cada uno la vida eterna. Dios ha dicho en su palabra: yo soy el camino, yo soy la luz y yo soy la vida. ¿Sabes? Perder a veces es como ganar en la vista de Dios. El hombre pierde y piensa que todo ha acabado, pero a veces Dios quita las cosas por en medio de nosotros para que podamos entender que es Dios que tiene control y poder de quitar y poner las cosas. Yo perdí a mi mamá ayer. ¿Quién podría pensar? ¿Quién conoce la vida y la muerte? Cuando Jesús llegó en la casa de Jairo, ellos dijeron a Jesús que la niña ya estaba muerta. Jesús le escuchó murmurando y volteó y dijo: ustedes conocen de la muerte, pero yo soy la vida.
Tal vez no es solamente que la muerte hace que el hombre reflexiona quién es Dios, pero la palabra de Dios es que da vida al hombre. Mis hermanos, Dios simplemente habló y las cosas vinieron a la existencia. Pero no solamente para venir a la existencia, es la palabra de Dios que mantiene las cosas con vida. ¿Alguien puede nacer? Pero cuando tú nazcas, ¿quién te mantendrá con vida? ¿Es tus esfuerzos que te mantendrán con vida? Es el Señor que te mantendrá con vida. Es el Señor que te da vida. Ningún ser humano puede vivir sin Jesús. Mis hermanos, en esta mañana yo he propuesto en mi corazón tener gozo en lo que Dios hizo en la vida de mi mamá, en mi vida, que has hecho ella en mi vida. Cada quien que pierde algo que está ahí dentro, como una mamá, eso duele. Eso hace que a veces uno no entienda, pero Dios en su palabra nos da consuelo, nos fortalece. Yo estaba preguntando si de verdad yo podía venir hoy, porque yo pensé que era un sábado, pero al alzar mis ojos hacia el cielo, el Señor me preguntó: ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién es que da vida? Y yo dije: Señor, tú dijiste que hay sorpresas en el cielo. Tú conoces el corazón de cada uno. Entonces, con esa esperanza, yo vengo y predico tu palabra en esta mañana. En el libro de San Juan 15, versículo 1. El Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleves más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí
nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién podrá así, Jesús? ¿Saben una cosa, mis hermanos? El amor de Dios cubre todo. El amor de Dios cubre lo que no podemos ver, hasta los secretos más escondidos en nuestro corazón. El amor de Dios es capaz, como una espada de doble filo, llegar a la profundidad de cada uno de nuestro corazón. ¿Qué puedes tú tener escondido que Dios no puede ver? En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mis hermanos, ¿por qué la demora de Jesús? ¿Por qué creen que Jesús demora para venir? Netamente por el amor. Porque Dios ama al hombre. Pero si el hombre vive con el pecado, por la misericordia de Dios, Él te da a ti y a mí una oportunidad. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer la expiación para su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser preparada para la brecha de la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Si después del gran chasco
de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con poder del Espíritu Santo. El Señor hubiera obrado poderosamente, acompañado sus esfuerzos, y se habría completado la obra, y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Mis hermanos, el mensaje del tercer ángel está muy relacionado con el mensaje pro salud. El hombre, cuando está enfermo, no precisamente es porque ha desobedecido a Dios. Puede ser que el hombre ha reconocido su falta en el mensaje y volvió a Dios para que el Señor lo pudiera restaurar. Es a veces por eso nos enfermamos. Pero el Señor dice: la ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo, si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo apetito depravado y pasiones concupiscencias sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nosotros, todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o la transgresión de la ley natural. Quiero que pongan mucha atención a esa frase. Dice que por lo tanto el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Dios ha establecido leyes en nuestro ser. Cuando el Señor formó al hombre, lo formó de polvo.
y sopló en su nariz el aliento de vida para que el hombre pudiera ser un alma viviente. Ahora, ¿usted cree que Dios, lo que Dios puso en el hombre, era algo que no tenía valor o algo que no tenía vida? Mis hermanos, muchas veces la negligencia o el pensar que podemos seguir porque así somos nos hace cometer muchas fallas delante de Dios. La ignorancia no es ahora una excusa de transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante porque el gran Dios es el mismo instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía y la experiencia auténtica que ahora les está dando con referencia a la reforma pro salud. Ahora, mis hermanos, Dios nos dice en su palabra porque muchas veces creemos que el comer es que nos lleva a la salvación. No es el comer que nos lleva a la salvación. Es Dios que nos lleva a la salvación. Pero Dios dice en su palabra: ninguna persona entrará en el reino de los cielos por lo que coma. Aún el comer el aliento de los ángeles no le dará derecho a una persona al paraíso. Solo la aceptación de Cristo Jesús como Salvador y Señor puede otorgar ese derecho. Sin embargo, el comer sin sabiduría puede hacer que una persona se pierda porque arruinará su capacidad del juicio y le hará pecar. Mis hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 6, versículo 26. Y dice Jesús, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Mis hermanos, ¿saben? Yo no sé cuánto yo conozco a Jesús. Yo no sé cuánto tú conoces a Jesús. No sé qué haces tú con Jesús. No sé cómo tú pides a Jesús. No sé cómo tú quieres que Jesús cambie tu vida. No sé qué preparación tú quieres que Jesús haga en tu vida. Igual que Dios vio a Noé como el único hombre recto, igual que vio a Job como el único hombre recto. Puede ser que por falta de uno hace que Jesús espera para que esa persona llegue a Jesús y pide a Jesús que lo cambie. En el capítulo 14 de San Juan, el Señor dice, versículo 6,
Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo de mí mismo, sino aquel que mora en mí. Él hace las obras. Creed en mí, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pediréis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros me conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Mis hermanos, es verdad que tú puedes estar herido en este momento. También es cierto que los golpes, las tristezas, frustraciones que la vida te impuso puede haberte lastimado tanto que ya no tienes más fuerzas. Y tienes la voluntad para luchar.
Pero Jesús ve todo en tu corazón. Él conoce tu corazón mejor que nadie. Conoce la historia de tu vida, las circunstancias que te rodean, tu nacimiento, tu niñez, el presente de las cosas en tu vida. Y Él está listo para extenderte la mano y levantarte. Solo necesitas creer. Solo necesitas creer. Mis hermanos, Jesús quiere que tú creas en Él. Veo que Jesús no habló de que tú debes creer en las cosas que pasan en tu vida. Es que Jesús no te dijo que tú debes creer que vienen tiempos difíciles. Es que Jesús no te dijo si estás enfermo que tú debes lamentar porque tú estás enfermo. Jesús dijo, cree en mí. Yo sé que Jesús puede hacer muchas cosas en tu vida en esta mañana. Pero el Señor quiere que tú te levantas. El Señor quiere que tú crees y levantas. Vamos a levantarnos. Vamos a ponernos de pie como soldados que están listos para la venida del Señor. Dios necesita de nosotros para que podamos entregar nuestro corazón en tu mano, como nos digo. Si tú en esta mañana te sientas caído como yo, pues levántate. Cuando estoy triste, mi alma está cansada, el corazón se siente desfallecer. Me quedo aquí, espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste, mi alma está cansada, el corazón se siente desvanecer. Me quedo aquí, espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me verte estoy, si
estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Cuando no puede haber milagros, del mar, tan solo sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú, la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Si hoy te sientas que has caído, el Señor te levantará. No importa las pruebas, el Señor te levantará. Grande es nuestro Dios. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Dios nos hace una pregunta en esta mañana. ¿Quiere que el Señor te levante? ¿Quiere que el Señor te restaure? ¿Quiere que el Señor haga un cambio en tu vida? ¿Quiere que el Señor haga un milagro en tu vida? ¿Tú quieres ver un milagro del Señor en tu vida? El Señor dice: creed en mí, guarda mis mandamientos. Yo soy el camino, yo soy la luz. El que cree en mí tendrá vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, a pedir a Dios que en esta mañana nos restaure. No sé si hay alguien que quiere una oración. Puede pasar, pero venir delante, oramos. Si te sientes quebrado en esta mañana, si te sientas como si fuera que algo te falta, el Señor quiere restaurarte en esta mañana. El Señor quiere poner su mano sanadora sobre ti en esta mañana y hacerte sentir que solamente Él te puede sanar.
cielos, Señor. Grande eres tú. Solo tú me conoces, Señor. Solo tú conoces mis pasos. Solo tú sabes cuando yo pierdo las cosas. Solo tú me puedes dar lo que necesito. Oh Dios de los cielos, la tierra. Hoy tus hijos están delante de ti. Algunos con dolor. Algunos pidiéndote que hagas un milagro para ellos. Pedirte, Señor, de tanto esperar, algunos que piensan que el Señor no me puede restaurar. Tal vez se nos presentó una mala noticia para nosotros y no sabemos qué hacer. Es como si fuera que el final del hombre ha llegado. Pero Dios, cuando es el final del hombre, las manos extendidas de Dios mueve y levanta al hombre. Por eso el Señor dice: créete en mí. En esta mañana, Señor, queremos depositar toda nuestra fuerza en ti. Levántanos, Señor, y perdónanos las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos creído. Pero tú eres Dios. Tú eres quien sostiene, mi Señor, a nosotros en todo. Para eso, mi Dios, llévanos a casa y prepáranos para venir a buscarnos y llevarnos a tu nación celestial. Gracias, mi Dios. Gracias por ese sábado. Gracias por darnos la oportunidad de esperarte, Dios. Y solamente en tu nombre queremos agradecerte. Es en el nombre de Cristo Jesús.